Buenos días, mi nombre es Roger Cáceres, coordinador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Buenos días, mi nombre es Roger Cáceres, coordinador del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta mañana quiero darles la bienvenida a la 12ª y última sesión del programa de Historia y Arte Peruano 2022, bajo modalidad virtual. Esta serie de actividades tuvieron como finalidad generar un espacio de reflexión en torno al arte peruano y sus principales manifestaciones. Quiero presentar a Sandro Tucto, director de la Dirección de Acceso y Promoción de la Información, quien dirigirá unas palabras por el cierre del programa. Gracias, Roger. Muy buenos días. A nombre de nuestra jefa institucional, la licenciada Fabiola Vergara, quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado a lo largo de estas 4 semanas en la 9ª edición de nuestro programa de Historia y Arte Peruano. Creemos que se han cumplido los objetivos de fomentar el conocimiento, el aprendizaje y el intercambio de ideas en torno a la investigación de la producción artística nacional y sus principales manifestaciones, además de permitir entender los cambios sociales, políticos y económicos reflejados en el desarrollo del arte. En especial, me gustaría agradecer a los investigadores que participaron en las 4 secciones del programa. En la sección de Arte Prehispánico, a Daniel Morales Chocano, de Perú, a Luisa Díaz Arriola, también de Perú, a Mariusz Ciolkowski de Polonia. En la sección Arte Virreinal, a Paloma Carcedo de Mufarech, Fermín del Pino Díaz de España y Jaime Mariaza de Perú. En el apartado de Arte Republicano, a Diego Paitán Leonardo, Omar Esquivel Ortiz y María Eugenia Ilia Miranda de Perú, todos ellos de Perú. En la sección de Arte Contemporáneo, a María Belén Soria, a Rosmary Lerner y Juliana Vidarte, también de Perú. A todos ellos, nuevamente, agradecerles por compartir su conocimiento académico. Sabemos que debido a la emergencia sanitaria vivimos tiempos extraordinarios y por ello, desde la Biblioteca Nacional, hemos procurado trasladar nuestros servicios y programación cultural al entorno virtual, ya que creemos firmemente que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental que incluso cobra más relevancia en esta época. Quiero comentarles también que la oferta de programación cultural por parte de la BNP no ha concluido. Dentro de poco se realizará el programa de literatura, donde se buscará contribuir a la formación de la ciudadanía acerca de nuestra tradición literaria nacional. Este programa propone un recorrido desde el periodo colonial hasta la creación contemporánea. Finalmente, reitero el agradecimiento a todos los miembros del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional que han hecho posible la realización de este programa. Creemos que se han superado todas las expectativas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad cultural. Adelante, Roger. Gracias, Sandra. Pasaremos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Juliana Vidarte, curadora e investigadora, magíster en Historia del Arte por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió Lingüística y Literatura y trabaja como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el año 2003 participó en el Independent Curators International de Nueva York y en el 2014 en el International Curator Course de la Bienal de Gwangju en Corea del Sur. Ese mismo año, 2014, recibió la beca de la Fundación Getty para participar en la reunión anual del Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno, CIMAM, en Qatar. Entre 2015 y 2018 fue curadora del proyecto de investigación, gestión y promoción del arte amazónico Bufeo, Amazonía más Arte. Actualmente es jefa de curaduría y exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Lima. A continuación, damos la bienvenida a la magíster Juliana Vidarte, quien nos presentará la conferencia La tradición de representación del paisaje y la flora de la Amazonía peruana en el siglo XXI. Adelante, Juliana. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Roger, por la presentación. Agradecerles también por la invitación y la posibilidad de tener este espacio para conversar, para compartir el trabajo de artistas con una trayectoria tan importante para la historia del arte peruano en general
y la posibilidad de pensar algunas preguntas que les quiero proponer desarrollar juntos para poder dar forma a este tema con el que quiero que reconstruyamos esa cierta tradición sobre la representación del paisaje y de la flora amazónica y podamos entender de qué manera desde el siglo XXI toda esa tradición ha sido vuelta a ver, revisada, cambiada, reinterpretada, renovada, podríamos decir también, desde la voz de artistas que vienen de diferentes regiones del Perú, artistas que se identifican a sí mismos como artistas indígenas, y también artistas que vienen de distintas ciudades, no solamente ciudades amazónicas, ¿no? Bien, voy a empezar compartiendo mi presentación. Me cuentan si la pueden ver, si está todo ok. Vamos aquí y empiezo acá. Espérenme. Se quedó en la parte anterior. Ahora sí, aquí. Perfecto. Empezamos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, y les pido una licencia para empezar trabajándolo de esta manera, es que, claro, nuestro centro o enfoque de la presentación de hoy va a ser el arte contemporáneo amazónico peruano, pero quiero pedirles que podamos hacer un camino de vuelta atrás hasta el siglo XVII, XVIII y XIX, para pensar muy rápidamente sobre qué base de tradición de representación del paisaje y el territorio amazónico estamos hablando. Y cuál es esa base que tiene estereotipos positivos, estereotipos negativos, que posteriormente va a ser renovada por los artistas que vamos a revisar en la segunda parte de la presentación. Entonces se los comento porque, claro, estamos hablando de arte contemporáneo, pero es importante poder establecer esos nexos entre los distintos periodos históricos, de manera que podamos tener una lectura mucho más informada de la producción artística actual. Bien. Entonces, por aquí quería empezar contándoles un poco esas preguntas que les anticipaba vamos a buscar responder juntos en la presentación de hoy. Lo primero es cómo se va a construir esta tradición de representación del paisaje amazónico, que luego se vuelve para las escuelas de arte amazónico aún hoy, actualmente, una tradición sumamente importante de conservar y de repensar, ¿no? ¿De dónde viene esa forma, ese modo en el que se aborda la representación artística del paisaje y finalmente la comprensión del territorio también, ¿no? ¿Cuáles son esas características que vamos a encontrar en ese tipo de representación? Es algo que vamos a ver a través de las obras de los artistas, especialmente de los artistas del siglo XX y el siglo XXI. Y luego, ¿qué es lo que están proponiendo los artistas contemporáneos para pensar el territorio? Y creo que lo interesante que vamos a encontrar es que la gran respuesta a esa pregunta, a la propuesta, va a ser que es importante que pensemos el territorio de otra manera, que la Amazonía ha sido un espacio pensado como un espacio de extracción de recursos, pensado como un espacio en el que encontrábamos la dicotomía de barbarie y civilización, y la intención de renovar esa mirada, y creo que eso se va a sentir muy fuerte en los trabajos de los artistas contemporáneos, ¿no? Y nos vamos a dedicar a ver algunos ejemplos que nos van a permitir responder a la última pregunta sobre cómo se transforman y renuevan estos modos de representación, ¿no? Entonces aquí, con esta diapositiva, quería que pudiéramos resumir un poco de lo que vamos a trabajar a lo largo de la presentación, ¿no? Bien. Entonces, tenemos esta tradición de representación, disculpen, del paisaje amazónico y de la flora de la Amazonía peruana. Y lo que quería es que pensemos un poco en cómo se van a dar las primeras imágenes de las que tenemos documentación, las primeras fuentes a las que podemos volver cuando tratamos de entender cómo fue representado el territorio amazónico, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que hay una gran cantidad de documentos que vienen más bien desde la voz de los primeros expedicionarios e investigadores europeos que llegan al territorio amazónico, ¿no? Entonces vamos un poco a hablar de qué características tiene ese tipo de representación. También para ver
de qué manera ese tipo de representación está marcando una forma de entender el territorio, ¿no? Entonces, por eso les decía, hacemos como un pequeño paso hacia atrás para después poder volver hacia adelante, ¿no? Entonces, antes de ir a 1860, les pedí hacer como un pequeño paréntesis y viajar hasta el 18, y pensar en algo que creo que es un referente que seguramente puede además haberse presentado tal vez en algunas otras de las presentaciones que ustedes han visto a lo largo de estas semanas, ¿no? Eh, y son los dibujos y las imágenes que se van a crear en las expediciones de investigación botánica. Específicamente, les voy a mostrar una imagen que viene de la expedición de Ruiz y Pavón, que se hace al Virreinato del Perú a finales del siglo XVIII, ¿no? Pero lo que me parece poderoso, es una frase de una investigadora colombiana, es como pintar se vuelve la estrategia de exploración. Entonces, la tradición pictórica está aún presente en esos primeros viajes de exploración, y cuando llegan a este territorio, estos expedicionarios europeos, si quieren comprender el espacio, además de crear estos documentos de descripción, van a generar imágenes, ¿no? Y esas pinturas se vuelven ese elemento de exploración, sumado a las cartas, la información que se podía guardar en otro tipo de documentos y que llegaban también a las autoridades europeas, ¿no? Porque recuerden además que el objetivo finalmente era el de validar el conocimiento que se había podido construir en el territorio amazónico, ¿no? Entonces no perdamos de vista que estamos hablando de un tipo de representación que viene desde fuera, una mirada externa, que con una ideología muy particular está tratando de comprender un territorio ajeno, ¿no? Entonces, la primera estrategia va a ser la de pintar estos espacios. Esta expedición en particular cuenta con artistas que venían de la Academia de San Fernando, de la Academia en España. Entonces, creo que es interesante recuperar eso porque estamos hablando ya de un momento en el que hay academias de arte y que los artistas que llegan en estas expediciones tienen una formación. Opciones recibían estos pintores cuando llegaban al territorio amazónico para poder hacer sus investigaciones. Me comentan si hay algún problema con la conexión, porque me aparece ahí como un dato de que tengo no muy buena conexión. Me avisan si se cortara en algún momento, por favor. Lo primero que les piden es que haya subordinación del arte a la botánica. O sea, no estamos haciendo arte aquí, lo que vamos a llegar a hacer es una identificación de elementos y recursos. Copiar estrictamente la naturaleza sin sumar ningún elemento de su imaginación, ¿no? Y creo que eso es interesante porque ya estamos partiendo de la idea de que una representación hecha por un artista es posible que copie realmente la naturaleza, cuando creo que somos bastante conscientes de que más bien cada representación está marcada por el modo en el que el artista ve el mundo, ¿no? Entonces, esta es como un pedido imposible, ¿no? Copia la naturaleza como si no estuvieras poniendo nada de tu mirada en ella, y definitivamente en cada una de las piezas está totalmente volcada la mirada del artista, ¿no? Captura la esencia de las plantas, no busques representar belleza, ¿no? Los pintores trabajaban bajo las órdenes de los botánicos que estaban haciendo la investigación, ¿no? Y tenían que tratar de representar todas las partes de la planta, todos los frutos en la misma forma de la planta. Entonces creaban esta planta muy particular en la que veíamos como la planta en todos sus estadios en una misma imagen, cuando recién está en brote, pero también completamente florecida, ¿no? Como una imagen que no es pues realmente como se ve en la naturaleza, también como les estaban pidiendo finalmente a los pintores, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes corresponden a este tipo de ilustraciones botánicas que tal vez ustedes ya conocen, pero claro, lo que quería que pensemos para empezar es cómo un acercamiento como ese al territorio lo que hace es enfocarse en el valor del territorio a partir de sus recursos y a partir de la identificación individual de cada uno de esos recursos y a partir de la creación de un archivo de esos recursos, un archivo de imágenes de esos recursos. Y menciono todos estos términos porque luego vamos a volver a ellos. Vamos a ver cómo los artistas contemporáneos están creando archivos de las plantas,
de los animales de la Amazonía hoy en día, pero con intenciones completamente diferentes, desde miradas que van a tratar más bien de ir un poco en contra de esta otra, de esta otra mirada que impone una forma de entender el espacio, ¿no? Entonces, tenemos esta primera tradición de acercarse al espacio, recuperar estas imágenes de los recursos y aparentemente tratar de hacer una representación inocua que es copia o espejo de la realidad, ¿no? Y bueno, ahí también entra esa gran pregunta. Ese tipo de representación es imposible de hacer, ¿no? Como les comentaba, porque cada artista tiene un estilo, una forma de representar, una mirada, todo un banco de imágenes de trabajo que ha hecho previamente que definitivamente van a influenciar su trabajo posterior. Entonces creo que es importante no perder de vista ese detalle, ¿no? Esta representación de pintura, como el dibujo botánico, es un dispositivo que se apropia de una naturaleza que se siente alejada, ¿no? Esta es una cita bien interesante de Paloma Nicolás, la investigadora colombiana que les comentaba, que propone esta idea de pintar como medio de exploración. ¿Y qué es lo que nos quedamos cuando tenemos esos elementos? Los especímenes de flora descontextualizados, ordenados de una manera muy particular, ¿no? Y la información en función de lo que necesitaba la ciencia desde Europa en esa época, ¿no? Y casi como una especie de colección de lo que eran las posesiones de los gobiernos coloniales de ese periodo, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece importante, y me parece importante empezar desde ahí, quiero que lo lean conmigo, es la última oración de esta cita, porque lo que menciona aquí Paloma Nicolás es curioso ver cómo se borra cualquier coordenada local en esta representación sistemática. No hay huella, o sea, todas las imágenes, no importa de qué parte de la Amazonía, no importa si venían, porque hay otras expediciones a México, a Colombia, no importa de dónde venían, todas eran lo mismo, ¿no? Y vamos a ver que en la práctica contemporánea se vuelve sumamente importante recuperar esa imagen y esa voz desde lo local, ¿no? Entonces esto era como tratar de hacer así como el cirujano, no sé si es la mejor imagen, pero como algo inocuo, tomarlo, sacarlo fuera de contexto y que pierda todas estas características que lo contextualizan, ¿no? Bien, entonces vamos a ir avanzando, no se preocupen, no vamos a seguir en el pasado tanto tiempo más para llegar a lo contemporáneo, pero les quería mostrar un siguiente momento también desde la voz de los viajeros españoles, en este caso Paul Marquand, y la publicación que hace de el viaje que lleva a cabo desde Perú, que inicia en Cusco, que atraviesa la Amazonía y que luego llega a través del río hasta Belém, en Brasil. Y es una publicación que él va a hacer 100 años más tarde, que titula Viaje a través de América del Sur, del Océano Pacífico al Océano Atlántico, ¿no? Pero lo fabuloso de Marquand, además de lo que va a poder explicar sobre lo que ve, ¿no? Marquand, por ejemplo, va a hacer una descripción de los pueblos indígenas, del arte de los pueblos indígenas. En el texto de Marquand ustedes pueden encontrar descripciones del quené, del arte del pueblo Shipibo-Conibo, pero claro, Marquand, por ejemplo, dice que el quené son unos arabescos, no lo entiende al 100%, pero sí hay un acercamiento de su parte y un viaje de un recorrido bastante exhaustivo. Pero ¿qué me interesaba recuperar? Las ilustraciones que va a trabajar en paralelo Marquand, y que pueden ver aquí, ¿no? Una de esas imágenes, la tenemos por acá, y es la vista del pueblo de Iquitos, ¿no? Y es el pueblo de Iquitos en el siglo XIX visto desde la ribera del Amazonas, ¿no? Además, en un momento en el que el Amazonas pasaba frente al espacio de la ciudad. Hoy en día eso ya no se da, ¿no? La movilización de los ríos ha hecho que eso ya no ocurra. Pero quería que vieran la imagen porque hay varios detalles aquí que de alguna manera podríamos identificar como fundacionales de la tradición de la representación del paisaje en diferentes espacios del territorio amazónico peruano. Entonces, por ejemplo, es definitivamente una vista hecha desde el río, llegando al espacio, ¿no? Tratando de capturar la mirada sobre esta ciudad, ¿no?
Y además de que es una vista desde el río, algo que va a ser muy común es esta lucha, que en verdad yo creo que ya es una lucha que ya sabemos quién la gana, pero les voy a explicar cuál es la lucha, entre las construcciones hechas por seres humanos, la presencia de las figuras humanas y la vastedad del espacio y entorno natural, ¿no? Vamos a encontrar esa dualidad siempre muy presente en toda la representación que se va a hacer de paisaje amazónico en el siglo XX. Entonces, aquí podemos encontrar ya en Marcuá un poco como el germen de ese tipo de representación. Vistas que se hacen desde el río, el espacio ribereño, y luego las construcciones y los grupos humanos interactuando, ¿no? Pero en evidente desventaja, ¿no? Porque el espacio natural se ve vasto, se ve amplio, ¿no? En comparación a lo que podríamos encontrar. Y tenemos esta otra imagen que más bien es una vista de Pucallpa, también que viene de la publicación de Marcuá, y en la que podemos identificar características similares, ¿no? Claro que aquí el conjunto de viviendas es mucho mayor, ¿no? Pero también es una vista que se enfoca en el paisaje ribereño, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Como es un viaje exhaustivo el que hace Marcuá, cada vez que va a llegar a una de estas poblaciones, va a hacer una de estas vistas, como tratando de tener una visión panorámica del espacio, ¿no? Entonces va a ser algo común. Y ahora lo que vamos a ver es un poco de qué manera empieza a ir contribuyendo esta mirada de estos primeros expedicionarios en la creación de una tradición de representación del territorio amazónico, que posteriormente además se va a hacer ya desde la voz de artistas nacidos en la Amazonía, ¿no? Por ahora, Marcuá y los investigadores españoles de la expedición botánica eran extranjeros, ¿no? Pero vamos luego a llegar a un punto en el que ya estamos hablando también de creadores y artistas nacidos en el territorio amazónico, ¿no? Entonces, avanzando en la cronología, vamos a llegar a un trabajo hecho por Otto Michael, un entomólogo alemán, a finales del siglo XIX, ¿no? Y él va a desarrollar varias representaciones de vistas de la ciudad, muy en la línea de Marcuá, pero con características muy diferentes, y vamos a hacer la comparación, ¿no? Esta es una imagen de una pintura de Otto Michael, que se encuentra en la colección del Museo Naval del Perú, y es una vista del puerto de Iquitos, ¿no? Pero ya hemos visto algunos ejemplos previamente y podemos empezar como a tratar de establecer los vínculos entre los modos de representación, ¿no? Esta es una pintura hecha a fines del siglo XIX y muestra también una vista desde el río de la franja del espacio de la ciudad. Pero nos podemos dar cuenta que la ciudad de Iquitos se ve muy diferente aquí que en la representación de Marcuá. Y vemos el crecimiento, ¿no? En términos de construcción de edificaciones y viviendas, que tiene directamente también que ver con cuestiones económicas surgidas en el contexto. Por ejemplo, ya es un momento en el que la ciudad de Iquitos vive el boom de la extracción cauchera, ¿no? Y hay un momento de gran desarrollo económico, que va a ser un momento corto, solo 10 años más tarde la extracción del caucho se trasladará a otra parte del mundo, y ese momento como de gran esplendor económico va a desaparecer, ¿no? Pero lo que hace finalmente Otto Michael es como crear un documento de un momento muy especial en la historia de la Amazonía, más allá de que sabemos que ese boom cauchero trae detrás la explotación de una gran cantidad de pueblos amazónicos a lo largo del territorio peruano y colombiano también en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué resulta interesante en términos de pensar la representación del paisaje? Porque un poco es, ¿no? Ese es el tema en el que nos estamos enfocando. Este paisaje termina por tener un espacio
para las edificaciones vistas desde el río. Luego también vemos el cambio en las embarcaciones. Vamos a tener embarcaciones mucho más grandes. Vamos a ver la movilización que va a generar esas embarcaciones, ¿no? La identificación de esas embarcaciones con la bandera peruana. También es un tema interesante de tener en cuenta. Y luego, si ustedes ven hacia el lado derecho, vemos también todavía la presencia de no los edificios oficiales como el edificio de la Gobernación u otros edificios que se alcanzan a ver en la parte central de la pintura, pero sí algunas otras viviendas bastante más sencillas que nos hablan de la extensión que tiene la ciudad y de cómo está creciendo la ciudad en este momento, ¿no? Entonces podemos identificar la presencia del boom de la construcción, del desarrollo de las comunicaciones a través del río, pero también alcanzamos a ver algo que se vuelve fundamental en la representación del paisaje y va a ser esta representación que genera los efectos de espejo. Creo que yo por aquí puedo tener un puntero para mostrarles. ¿Alcanzan a ver ahí el puntero lo que estoy movilizando como un puntero rojo? ¿Sí? Sí, Juliana, se ve. Perfecto. Entonces, quiero que se enfoquen en esta parte porque, claro, me refería, por ejemplo, aquí están los edificios más grandes del centro de la ciudad, seguramente muy cerca a la plaza. Hacia este otro lado, este otro tipo de edificaciones que les comentaba. Y acá vamos a empezar a ver algo que se vuelve una tradición muy importante para la representación del paisaje amazónico, creo yo aún hoy en día, y es la representación de esos efectos de espejo, del efecto de espejo de la imagen de la edificación, por ejemplo, y el reflejo que genera sobre el agua. Y lo vamos a encontrar primero en pintura, pero posteriormente se va a ver muy fuerte en las representaciones fotográficas. Se va a volver un gran tópico en representaciones fotográficas del paisaje, ¿no? Entonces, con Otto Michael estamos viendo los cambios en esta forma de representación del paisaje, pero también empezamos a ver una constante, ¿no? Porque en esta pintura lo que alcanzamos a ver es una franja muy delgada de la presencia del habitar del ser humano en el territorio, y luego el río en una franja súper amplia y el cielo en otra franja súper amplia. Entonces termina siendo siempre el espacio natural un protagonista evidente. Pero además algo que termina siendo importante es que está siempre esta convivencia entre las construcciones generadas a partir de poblaciones humanas versus lo que sería este espacio natural, ¿no? Y creo que es una dicotomía interesante porque desde la mirada más contemporánea es una dicotomía que estamos tratando de cuestionar, ¿no? ¿Qué tanto realmente los seres humanos estamos por fuera de lo que entendemos por naturaleza? O más bien somos un elemento más y de la convivencia de todos esos elementos depende esta supervivencia que podamos tener en el siglo XXI y en adelante en el espacio que compartimos en la Tierra y en los diferentes territorios en ese lugar, ¿no? Entonces también creo que vamos viendo cómo se construyen miradas estereotípicas, formas de entender el mundo, y luego vamos a ver de qué manera algunos años después esas miradas también se pueden cuestionar, ¿no? Bien. Y quería mostrarles el trabajo ya de dos artistas, después de Otto Michael, después de que hemos visto el entomólogo alemán, el investigador francés, los españoles, de artistas que han nacido en el Perú y que además se pliegan a ser parte de grupos de intelectuales, de gestores que están surgiendo ya directamente en las regiones. En específico, y por el camino que ha tomado mi investigación, vamos a ver el caso de de 4 artistas que se enfocan en el contexto del Loreto, pero definitivamente, o sea, hay todo un espacio todavía para pensar qué ocurre con estas intelectualidades regionales en la primera parte del siglo XX en otros espacios amazónicos, ¿no? Y empezamos con Manuel Bernoulli Ortiz para seguir entendiendo un poco esta tradición de la representación del paisaje. Manuel Bernoulli Ortiz hace una serie de pinturas en el espacio de Loreto a comienzos del siglo XX, y yo quería mostrarles esta de aquí, muy sencilla, con el título Paisaje, pero que nos permite ver cómo, y esto ya es algunas décadas más tarde,
todas estas características de representación del paisaje que habíamos visto que se empiezan a consolidar en un determinado momento se mantienen, ¿no? Entonces podemos volver a ver las vistas del río, podemos volver a ver esta representación de la vastedad del espacio natural, la contraposición o el contrapunto con las construcciones, las viviendas, siempre las vistas ribereñas, siempre el detalle de los personajes que están llegando en la balsa, a la orilla, ¿no? Y en el caso de Manuel Bernoulli Ortiz, la contribución en tratar de identificar o de colocar detalles para poder identificar cada uno de los elementos de flora con mayor precisión. Entonces, en varias de sus pinturas vamos a poder, tiene una pintura dedicada al sachamango, a las plantas acuáticas del territorio amazónico, y entonces se suma esta idea como de que sea no solamente la naturaleza como extendida, sin mayor detalle, sino de tratar de identificar, y creo que también aquí podemos volver a ver el detalle de los efectos de espejo, del reflejo sobre el agua, de pensar un poco en la luz, en esos reflejos sobre el agua, las características del cielo, etcétera, ¿no? Y junto a Manuel Bernoulli Ortiz quería que pensáramos un poco también en el trabajo de Juana Ubillús, una artista amazónica, que además tiene una trayectoria de vida sumamente interesante. Juana Ubillús forma parte de una de las primeras generaciones de mujeres que son elegidas como diputadas a partir de 1950, y tiene un rol fundamental en su labor como parlamentaria, contribuye en que se logre desarrollar el proyecto que finalmente permitió la creación de la Escuela de Bellas Artes de Iquitos en 1956, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a ver también? Que los artistas cumplen otro tipo de roles dentro de su comunidad, dentro del territorio y el espacio que habitan y en el que trabajan, ¿no? Y creo que la imagen de Juana Ubillús es bien interesante en ese caso. Y bueno, esta es una imagen del momento en el que están develando la placa de la creación de la Escuela de Bellas Artes en Iquitos, y lo está haciendo Luis Alfonso Navarro Cauper, un intelectual importante de la ciudad, y el nombre que se le coloca es Víctor Morey Peña, ¿no? El nombre de este pintor también de la región, y vemos otra imagen de una de las clases, ¿no? Y les quería compartir primero esta imagen que es la carátula de la revista Trocha, que es una revista, una publicación vinculada con el magisterio, y la carátula se la encargan a Juana Ubillús, y ella hace esta imagen, representa esta imagen, ¿no? Y creo que aquí empieza a entrar otro tema que no podemos dejar de pensar cuando estamos tratando de entender esto que habíamos nombrado para la charla de hoy como la tradición de representación de paisaje y de flora, ¿no? Y es el rol que finalmente cumple la figura humana, el sujeto, el ser humano, en el espacio y en el habitar ese espacio, que de alguna manera habíamos estado mencionando, pero que se vuelve cada vez más palpable, ¿no? Y esta es una imagen icónica, creo yo, porque nos muestra el enfrentamiento, de alguna manera, entre el sujeto amazónico y el territorio con un machete, ¿no?, en la mano, que se convierte en este elemento que de alguna manera permite y garantiza la supervivencia en el territorio amazónico, ¿no? El machete es un elemento que permite abrir la trocha, ¿no? Por eso es que está aquí en el título de esta revista, de esta publicación que ilustra Juan Ubillús, ¿no? Pero además es una herramienta para pescar, es una herramienta para construir viviendas, ¿no? Es una herramienta de múltiple uso, y es una herramienta que se encuentra en el escudo de armas de la ciudad de Iquitos, además, ¿no? Y quería mencionar la importancia del machete porque vamos a ver obras hechas por artistas vinculadas con esta figura del machete en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces creo que luego se van a dar cuenta que muchos de los elementos que estamos rastreando en este primer como recorrido de contexto más histórico, los elementos se van a volver a recuperar en algunas de las obras que vamos a analizar posteriormente, ¿no?
Entonces tenemos la presencia del sujeto que busca asentarse en el territorio amazónico y que de alguna manera representa también el trabajo en el territorio amazónico, que lo vamos a ver expuesto en la obra de otro artista a continuación, ¿no? Y luego está este paisaje, muy interesante también, contemporáneo del paisaje de Manuel Bernoulli, y que nos muestra otra vez, ¿no? Una vista del espacio amplio del río, del entorno natural, ¿no? Y aquí en el caso de Juan Ovilluz, la presencia de la figura humana casi reducida a lo mínimo en la balsa, ¿no? Y en las personas dentro de esa balsa que de alguna manera está atravesando el espacio del río, ¿no? Y luego, un detalle que no había mencionado y que vamos a ver repetido es que se empiezan a crear estas composiciones también en las que el espacio del río se encuentra en el medio y luego siempre vamos a tener como árboles o plantas que parecen enmarcar desde los lados la composición. Entonces es algo que también se va a volver como un elemento repetitivo y lo vamos a volver a ver en obras en un momento más, ¿no? Entonces, claro, podemos decir, viendo la obra de Manuel Bernoulli y un poco el trabajo de Juan Ovilluz, que ya se empieza a consolidar una tradición de representación del paisaje amazónico. Y esa representación del paisaje tiene características que se ligan con una tradición previa, ¿no? Frente a eso, quería que también pudiéramos ver ejemplos del fotógrafo Antonio Won Rengifo, que trabaja en la primera parte del siglo XX en la región de Loreto. Es una figura muy especial porque Antonio Won, además de ser fotógrafo, es cineasta y es uno de los pioneros del desarrollo del ecoturismo en la región, ¿no? Es como una persona con desarrollándose en varias actividades en paralelo, ¿no? Pero la fotografía de Won termina por sumarse de otra manera a esta tradición de representación del paisaje. Y es lo que quería que pudiéramos ver en las imágenes que tenemos aquí, ¿no? Creo que en esta imagen va a ser muy, muy evidente lo que les comentaba que podíamos encontrar un poco en el trabajo de Otto Mijael y de Manuel Bernoulli, ¿no? Y es esta intención de capturar los reflejos que puede generar la luz tan especial y la atmósfera tan especial que tiene la Amazonía sobre el agua, ¿no? Y aquí, en esta foto que es como un icono de Antonio Won Rengifo, vemos específicamente ese efecto y ese reflejo, ¿no? Y nuevamente las viviendas, ¿no? Y el espacio y entorno natural en toda su amplitud, en un contrapunto con esas pequeñas viviendas que quedan en un primer plano, ¿no? Entonces podemos ver que Antonio Won se suma, contribuye en esa tradición de representación, pero claro, la misma materialidad de la fotografía nos permite capturar ese efecto de reflejo de forma muy distinta, muy especial. No sé si a ustedes también les queda, ¿no?, esa misma percepción, pero ya es como ese efecto de reflejo totalmente exacerbado, ¿no? Porque la pintura la podemos, a través de la pintura, jugar a generar el efecto, pero la fotografía captura la luz de una forma muy especial, ¿no? Luego podemos sumar a Won con un trabajo de representación más bien de lo que hemos podido identificar junto con algunos investigadores como la tradición de representación del sujeto, de la figura del ciudadano amazónico que trabaja. Y ya lo veíamos en Trocha, en Juan Ubillús, ¿no? Como el hacerse camino, el buscar habitar. Y Antonio Won, que era un gran pescador él mismo y que era una de sus grandes aficiones la pesca, dedica una larga serie de sus fotografías a representar esa actividad, ¿no? Y aquí hay que tener en cuenta que la intención definitivamente de estos artistas, no hemos ahondado en ese tema necesariamente, pero claro, las representaciones que venían desde la tradición europea se enfocaban muchas veces en afirmar el territorio amazónico como un territorio de barbarie, como un territorio que era necesario civilizar, ¿no? Hay mucho de ese contenido desde las voces
de los expedicionarios e investigadores europeos, ¿no? Y por mucho tiempo se utilizaron, ¿no?, los apelativos de la Amazonía como el infierno verde, el paraíso del diablo, ¿no?, en publicaciones, en revistas, y la intención de Wong, desde mi mirada, es un poco cambiar esa forma de entender el territorio amazónico, enfatizándolo como un espacio de trabajo, como un espacio de convivencia, para salir un poco fuera de los estereotipos que se habían construido en la última parte del XIX y los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces, creo que el mismo Wong, ¿y por qué? Porque claramente Wong está incentivando la actividad turística, y para incentivar la actividad turística hay que construir otro tipo de imágenes, y hay que pensar y representar el territorio de otra manera, ¿no? Y también van a ser, y este creo que es otro punto interesante dentro de cómo se piensa la representación del paisaje, porque el paisaje no solamente es un paisaje natural, sino es un paisaje que une un poco esto urbano natural siempre en el territorio amazónico. Y esta es una vista del puerto de Belén, tomada en la primera parte del siglo XX por Antonio Wong. Y claro, podemos ver ya esta interacción de la vida de la propia ciudad dentro del espacio del puerto y del mercado de Belén, ¿no? Y los intercambios, las fotografías de Wong están capturando el dinamismo de ese espacio ribereño. Y yo creo que ahí ya vamos a empezar a percibir un cambio, porque si recuerdan, en las vistas ribereñas que hemos revisado, la vista es como muy, muy tranquila, como tal vez llegando en la balsa, pero no hay una interacción de un grupo de personas mayor, no es una interacción tan vital, ¿no? Y creo que eso empieza a percibirse de manera distinta a partir de aquí, ¿no? Bien. Y quiero que aprovechemos este corte como para ir entendiendo cuáles son estos hitos que de alguna manera quería yo que pudiéramos marcar en esta representación o esta construcción, en cierta medida, de una forma de mirar y de representar el paisaje, ¿no? Entonces, hay una primera generación de investigadores que desarrollan estos estudios botánicos, pintores que vienen a representar los recursos amazónicos, luego los expedicionarios europeos con otros objetivos, posteriormente los artistas nacidos en el territorio amazónico que pertenecen a una cierta intelectualidad muy particular, como Manuel Bernoulli Ortiz, Juan Ubillús, el propio Antonio Wong, y finalmente César Calvo, que creo nos va a permitir sumar a la imagen del paisaje un contenido que es importante de tener en cuenta. Y creo que la categoría de paisaje también es una categoría para pensar de manera crítica, porque el paisaje no solamente implica que veamos el entorno natural o que veamos solamente un entorno urbano natural, sino puede ser un espacio en el que se desarrollan varios otros tipos de representaciones, ¿no? Entonces, el paisaje, que es una categoría de estos géneros artísticos, ya creo que hoy en día está tan atravesado por otros géneros artísticos que es un poco difícil calificarlo como algo único y separado, ¿no? Siempre tiene otros contenidos sumados a él. Y por eso quería que viéramos esta imagen en particular. César Calvo de Araujo es un pintor que va a desarrollar retratos amazónicos, paisaje amazónico, pero además que va a crear una imagen que es fundacional para la historia de la ciudad de Iquitos y para la historia de la región amazónica en general, ¿no? Es esta pintura en 1947, César Calvo de Araujo, frente a el descubrimiento del Amazonas, una obra que le encargan hacer en el Palacio Municipal de Maynas, ¿no? Y vemos un poco ahí a César Calvo en el momento de creación de la pintura, ¿no? Y alcanzamos a ver a Francisco de Orellana en el medio, ¿no? Lo vemos aquí, a Orellana y a Calvo, no los confundamos, son muy parecidos. Ahora les voy a mostrar además por qué trata Calvo de que sean tan similares, y también enfóquense en este personaje, luego nos vamos a acercar para verlo también. Pero me interesaba sumar este contenido porque es muy fuerte la tradición del paisaje en este mural,
de Calvo. Este mural de Calvo es un mural de tema histórico, pero la tradición del paisaje parece como querer colarse casi como el gran protagonista de la pintura, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer Calvo? Crear una imagen fundacional de la historia de la región amazónica, ¿no? Y se vuelca, obviamente, pues a una imagen que desde una mirada postcolonial podríamos cuestionar de finalmente qué es lo que se está fundando, ¿no? En esa llegada de Orellana. Pero la pintura de Calvo vuelve a recuperar la vista del espacio amplio del río, ¿no? Y el marco que yo les comentaba que se vuelve muy típico, que es enmarcar la escena que uno va a representar con árboles, plantas o animales en los extremos, ¿no? Aquí vamos a ver los árboles y las plantas, y luego además vamos a poder reconocer la presencia de sujetos amazónicos. Vamos a ver por aquí alcanzamos a ver a un indígena amazónico, aquí alcanzamos a ver a otro, no sé si alcanzan a ver este que estoy iluminando porque aparece muy, muy tenue en la pintura, ¿no? Y aquí alcanzamos a ver a una figura femenina, ¿no? Que aparecen detrás de los árboles como avistando esta llegada, ¿no? Y Orellana llegando con la bandera e instaurando pues la presencia del colonialismo español en el territorio amazónico. Pero la pintura, además de obviamente estar marcada, como les decía, por esta tradición que hemos estado comentando de representación del espacio natural, muestra algo que la hace una pintura sumamente controversial. Y es que el personaje que está aquí, que les decía si lo alcanzaban a ver porque era importante, es un indígena herido. Y esa representación del indígena herido se convierte en el tema de discusión frente a este mural de Calvo en los años 40 y 50, especialmente de las autoridades religiosas de Iquitos en la época frente a Calvo, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos que es interesante? El propio Calvo, un ciudadano amazónico, parte de una intelectualidad en Iquitos, que comparte con otros intelectuales, que si uno revisa, el mismo Calvo es una persona que busca ser un portavoz de la Amazonía, que envía cartas de crítica a la ciudad de Lima cuando se va a hacer la exposición amazónica del 43, diciendo que no era posible que no hubiera un solo artista amazónico en esa exposición amazónica que se estaba haciendo en la ciudad de Lima, ¿no? O sea, es alguien que está creando una voz, pero le piden hacer una pintura mural en el Palacio Municipal de la ciudad y claro, vuelve a esta escena de la llegada de los españoles al territorio amazónico. Pero es una escena que no está exenta de crítica. El personaje indígena herido está marcando la violencia con la que llegan estos conquistadores, entre comillas, al territorio amazónico, ¿no? Y claro, las autoridades religiosas le cuestionan eso y le preguntan y le dicen a Calvo, pero ¿tú cómo sabes que fue violento? Seguramente fue, no sé, pues amistoso. ¿Qué pensarían? Las autoridades de esa época estaban, creo, tratando como de cubrir algo que hoy en día conocemos con bastante mayor precisión, ¿no? Que definitivamente es un proceso violento, el de colonización. Y Calvo decía, hay una serie de recortes de periódico de la época que cuentan la anécdota, ¿no? Y Calvo le responde al obispo de Iquitos que le dice, ¿tú cómo sabes que los hechos han sido así? Estás haciendo esta pintura que exalta, ¿no? Lo que ha sido el encuentro violento. Y Calvo le menciona, yo sé que fue así porque yo estuve ahí, ¿no? Y él se había pintado acá, en un lado, al costado de Orellana, ¿no? Había hecho como su autorretrato y claro, eso suma también a que pensemos cómo el artista está concibiendo el rol que cumple dentro de su sociedad, ¿no? O sea, él casi como una especie de pintor de historia, el que construye los documentos históricos para su propio contexto, ¿no? Y bueno, aquí es un poco cómo se encuentra la pintura actualmente, el mural, que bueno, ha pasado por varias situaciones difíciles, fue retirado de manera muy complicada del Palacio Municipal de Maynas, medianamente destruido, pero claro, un detalle que nos llama mucho la atención a los investigadores es que el indígena herido que antes teníamos aquí ha sido cubierto por el paisaje, ha sido cubierto por la naturaleza, desapareció.
¿no? El elemento que era tan perturbador y que imaginamos había sido fundamental para Calvo, con el paso del tiempo fue totalmente borrado de la misma pintura, ¿no? Y claro, creo que es sintomático pensar que fue de alguna manera cubierto por el elemento natural, las plantas, en este espacio, ¿no? Muy bien. Y luego quería que sumemos un detalle más, antes ya de pasar a enfocarnos en algunos ejemplos de artistas más actuales. Es que cuando hablamos de la tradición de representación pictórica en el territorio amazónico, es importante reconocer el rol que va a cumplir también la mitología amazónica que viene, evidentemente, disculpen la bulla, tengo aquí un poquito en el fondo, que termine de pasar, continuamos. Y lo que termina pasando es que ese mito, que por un lado es una tradición que puede venir de los pueblos indígenas amazónicos, pero también hay mitología mestiza, ¿no? Se vuelve un elemento que recuperan los artistas en su representación pictórica. Entonces, ya en la segunda parte del siglo XX empieza a reconocerse cada vez con más fuerza la presencia de este contenido mítico dentro de las representaciones del territorio y el paisaje, ¿no? Entonces vamos como construyendo y sumando un contenido más, ¿no? Y para pensar eso, quería que viéramos los casos de algunas pinturas del pintor Eduardo Mesa Saravia, ¿no? Que es descrito por Alfredo Villar y Cristian Bendayán como uno de los representantes del surrealismo amazónico, ¿no? Y ese surrealismo está claramente conectado con esta mitología, ¿no? Esta fuerte narrativa que nutre la forma en la que los pueblos amazónicos se vinculan con su ser y conocer el mundo, ¿no? Y aquí tenemos a Eduardo Mesa Saravia con una pintura en la que aparece representada una sachavaca. Pero quería que viéramos, vamos a ver una pintura a color, solamente quería que pudiéramos conocer un poquito, así como vimos a Calvo, el rostro de Eduardo Mesa Saravia, y creo que acá, esta ya es una pintura de los 80, y encontramos que las cosas que veíamos previamente podrían haber como transformado, permanecen de alguna manera o no, todavía vemos el espacio del río muy amplio, el espacio del cielo muy amplio, ¿no? Pero la forma de pintar es distinta, ¿no? La pincelada y el nivel de detalle ha variado también, no es Bernoulli Ortiz y su forma como de trabajar tan detalladamente los elementos de flora como podíamos ver, ¿no? Y esta es una imagen que representa el barco fantasma, ¿no? Uno de los mitos amazónicos, que tal vez ustedes, si alguno de ustedes viene de la Amazonía, conocen sus diferentes versiones, ¿no? Pero es este posible barco que deambula en los ríos amazónicos, que aparece iluminado, que tiene mucho ruido, que si uno se acerca, quienes dicen que se han acercado y lo han podido ver, se alcanza a ver a personas vestidas a la manera del siglo XIX, como los caucheros de la época, ¿no? En, en esta embarcación, ¿no? Y es como una embarcación que atraviesa los ríos amazónicos, y yo creo que además marca una vinculación muy especial con la historia de ese boom cauchero y la violencia detrás de ese boom cauchero también, ¿no? Entonces, vemos cómo el contenido del mito empieza a permear dentro de las representaciones pictóricas que tienen que ver con el territorio amazónico, ¿no? Y luego esta es otra pintura de Eduardo Mesa Saravia, eh, titulada Incertidumbre, ¿no? Y que tiene más bien que ver con una tradición de, supuestamente, y en esa época, de los pueblos indígenas y mestizos en la región de Pucallpa, que además nos permite que podemos pensarlo desde una perspectiva de género luego, y hay algunas artistas que han pensado este tipo de representaciones de una perspectiva de género, pero la idea es que eh,
los hombres trabajadores que iban al monte para desarrollar diversas labores y volvían meses o semanas después y encontraban a su esposa embarazada, tenían la potestad de pedirle que se pare sobre la hoja de la Victoria Regia, y si la mujer permanecía como esta, aparentemente sostenida sobre la hoja de la planta acuática, entonces eso marcaba su fidelidad. Y si se hundía, quería decir que no había sido fiel, ¿no?, en ese tiempo de separación, ¿no? Y claro, aquí vemos un poco, no necesariamente solo el contenido del mito, sino es un mito vinculado con la vida y la interacción social, y obviamente los estereotipos de género y los estereotipos que enfatizan una violencia de género también, pero que nos permiten ver cómo la mitología está atravesando totalmente la vida y la sociedad amazónica actualmente. Es decir, no es un contenido que está por fuera, sino que nutre la vida diaria. Y creo que ese es un elemento también para tener en cuenta y que va a volver a aparecer en algunas de las obras que vamos a pasar a revisar a continuación, ¿no? Entonces quería que llegáramos hasta Mesa Saravia y viéramos un poco cuál era esa tradición, porque el título, ¿no?, de la presentación era pensar igual qué entendemos por una tradición, ¿no? Cómo se construyen modos de representación que se repiten en diferentes momentos y que construyen una forma de mirar, de entender el territorio y de representar el territorio bastante particular, ¿no? Y ya hemos como creado una lista juntos de las características que tendría ese territorio amazónico, ¿no? Y lo que quiero es que veamos qué ocurre cuando nos acercamos a prácticas artísticas mucho más actuales, es decir, de la última parte del siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, se empieza a enfatizar cada vez más el paisaje como un espacio mítico, ¿sí? Ya no lo que nos pedía la expedición de Ruiz y Pavón de acércate al territorio y trata de capturarlo de la manera más específica y no pongas nada de lo que tú traes, sino más bien el enfatizar que el espacio y el paisaje se puede representar desde una mirada espiritual y que el territorio del mito en general nos permite tener otra comprensión de ese paisaje y ese territorio, que se aleje un poco de ese interés por seguir esos modelos aparentemente naturalistas del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, ¿no? Vamos a ver luego que lo que se empieza a hacer evidente es la necesidad, ya lo había un poco anticipado, de enfatizar esos vínculos entre humanos, animales y plantas, ¿no? Y estas formas de entender esa vinculación que vienen del conocimiento y de la sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos, que proponen, por ejemplo, ¿no?, un origen común para humanos, animales y plantas, y una convivencia en común a partir de ahí también, ¿no? Y el cierre, o a lo que quiero que lleguemos, es a darnos cuenta de cómo este vínculo y esta interacción en el trabajo de muchos artistas actualmente llega al planteamiento de la necesidad de enfatizar convivencia, equilibrio, con el objetivo de proteger los bosques amazónicos, que finalmente son ese espacio que de una u otra manera podría garantizar nuestra supervivencia en este espacio vital que hoy en día todos compartimos, ¿no? Y es una manera en la que la práctica artística amazónica ha llegado ahora a conectarse con la problemática de crisis medioambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces, quería un poco como con esta diapositiva explicarles qué es lo que voy a tratar de construir ya en esta última parte, ¿no? A dónde quiero llegar o hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Esta es una cita de Viveiros de Castro, tomada de Levi-Strauss, pero lo que yo quería era más bien que fuéramos a la cita en la parte inferior de Santos Granero, lo que está iluminado aquí, solamente para enfatizar lo que les había comentado, y es que en la comprensión del mundo de muchas de las poblaciones indígenas amazónicas, plantas, árboles, aves, peces, insectos, piedras, ¿no?, lagos, fenómenos atmosféricos,
inicialmente todos compartieron una forma humana común, ¿no? Por eso está este libro de Lévi-Strauss del tiempo en que humanos y animales no se distinguían, ¿no? Y cuando uno logra vincularse con esta forma, porque nosotros, a ver, si tenemos una formación mucho más occidentalizada, nuestra forma de entender el vínculo entre plantas, humanos y animales es totalmente distinta, ¿no? Entonces también es como un ejercicio de tratar de entender qué pasaría si hay una esencialidad compartida, y esa esencialidad compartida está hablando además como de esta necesidad o interés por mantener un equilibrio y una convivencia en común, ¿no? Bien, y quería mostrarles ahora algunas obras de artistas amazónicos en los que vamos a poder pensar un poco en todas estas ideas que les acabo de anticipar, y vamos a hacer un recorrido por el trabajo de algunos artistas, empezando con, en este caso, Santiago Yahuarcani, un artista del pueblo Huitoto, y esta pintura de Santiago que él titula Amazonía, y que creo nos permite como que empezar a desbaratar todas esas tradiciones que hemos estado pensando en la primera parte de esta presentación, ¿no? Lo que está haciendo aquí Santiago es aludir definitivamente a la violencia de la explotación cauchera, ¿no? Habíamos anticipado un poco de este tema, se trata, ¿no?, de la explotación de este recurso que se va a dar entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, por la caza arana, especialmente, ¿no?, en el norte del territorio amazónico, y que va a esclavizar una gran cantidad de indígenas huitotos y boras, y los va a obligar a salir fuera de sus territorios originarios. Y lo que hace Santiago, y hay creo que un tema interesante para pensar ahí, muchos artistas indígenas en la última parte del siglo XX y los inicios del siglo XIX se vuelcan a contar la historia de la Amazonía de otra manera, a buscar contar esa historia de otra forma. Y el paisaje nuevamente vuelve a estar vinculado con este interés por pensar la historia. Lo habíamos visto en Calvo de Araujo, ¿no?, hace un rato, como de cuando el tema histórico también se superpone con la representación del contexto y el paisaje, ¿no? Y en este caso, Santiago Yahuarcani, no sé si ustedes conocen cómo se extrae el caucho, la chiringa, pero es haciendo unos cortes en la corteza, en el tronco del árbol, y esos cortes, cuando uno los ve en la marca del árbol, parecen cortes como en la piel humana, son realmente unos cortes, ¿no? Y de esos cortes brota, ¿no?, dejan los cortes abiertos, y de esos cortes brotan el caucho, la goma, ¿no?, que luego se extrae, y de esa manera, pues, después, ¿no?, el caucho se utilizaba para producir todos los elementos industrializados que conocemos, ¿no? Pero creo que aquí es interesante porque hay varios, ¿no? La pieza es una pieza hecha con tintes naturales y acrílicos sobre la yanchama, sobre una fibra natural hecha por Santiago, y se convierte, y acá creo que hay una superposición muy interesante de ver, una figura femenina representa la Amazonía, una figura femenina que es una madre, ¿no?, que lleva a su hijo, pero además es una figura femenina que es un árbol de caucho. Entonces es una figura humana que es planta, ¿no? Es una figura femenina de la que brota el caucho, ¿no?, de la que están brotando como heridas esta goma, y al mismo tiempo la sangre, ¿no? Entonces es una pintura excepcional y una imagen muy poderosa para representar la violencia ejercida sobre el territorio amazónico. Pero claro, Santiago elige ubicarlo en una figura femenina, humana, que además está haciendo las veces de figura femenina y de un árbol en sí, ¿no?, de representar ese elemento. Y volvamos a pensar, ¿qué ocurre aquí con esa idea como de representar los recursos de la Amazonía? ¿Qué está ocurriendo acá? ¿Cómo se cruza el tema histórico sobre la representación del paisaje? Y lo que termina pasando, que creo que para bien y para mal, a veces nos podemos quedar como pensando y es que esas categorías que teníamos de paisaje, tema histórico, empiezan como a ya no funcionarnos tanto, ¿no? Porque la pintura de Santiago es un paisaje
o es tema histórico, o es un retrato de la Amazonía. Como que todos esos conceptos es interesante que se hilen y se superpongan, porque le suman contenidos y pueden terminar por hacer cada vez más interesante la obra abierta a las preguntas y a las interpretaciones, ¿no? Bien. Luego quería que viéramos esta pintura, este dibujo hecho por Yando Ríos. Yando Ríos es un pintor de la ciudad de Pucallpa, que tiene un desarrollo inicial de su carrera alrededor de los años 70 y luego viaja a los Estados Unidos y posteriormente ha vuelto al Perú en las últimas décadas, y tiene esta imagen que para mí creo que es un dibujo que nos permite pensar esto que enfatizábamos sobre la interacción de humanos, plantas y animales en el territorio amazónico, y que también está planteando otra forma de representar el espacio y el territorio. Es una sachavaca, es un animal de la Amazonía, pero esa sachavaca lleva sobre la piel, como si fueran tatuajes en su piel, ¿no? Representaciones de distintos elementos interconectados. No sé si alcanzan a verlo. Hay un mono por aquí que luego se convierte en un tapir, que se convierte en un gusano, que se convierten en insectos, que luego pueden tomar la forma por acá de ciudades, edificios, aviones, galaxias, ¿no? Entonces, la imagen, miren aquí la conexión entre aves y felinos, ¿no? El rostro totalmente hecho de mamíferos y de aves que crean posteriormente el rostro de la sachavaca, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un animal hecho territorio, un animal hecho paisaje, y que finalmente interactúa en medio de todo ese paisaje, porque es un paisaje urbano, tenemos los aviones, tenemos los edificios, es un paisaje cósmico, están, no sé, el conjunto de estrellas, una aparente vía láctea en una parte de la obra, y luego la interacción entre elementos de flora y animales, flora y fauna, totalmente interconectados, ¿no? Me parece a mí un dibujo fundamental para poder darnos cuenta de lo importante que va a ser este aporte desde la voz de los artistas amazónicos para invitarnos a entender el territorio de otra manera, ¿no? En conversaciones con el mismo Yando, cuando le preguntan, Yando, ¿y por qué haces este dibujo? ¿No? Y él tiene, claro, porque además él es como muy, casi una especie como de gurú, y tiene como estas frases muy sabias, ¿no? Pero claro, él lo que va a terminar diciendo es que es lo mismo que tú percibes cuando te quedas parado en medio del espacio amazónico, como todo a tu alrededor está conviviendo, como todo a tu alrededor se está movilizando, como todo a tu alrededor se está interconectando, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar este dibujo. Tal vez alguno de ustedes ha leído Las tres mitades de Inomoxo, la novela de César Calvo, y ese proemio de Las tres mitades de Inomoxo, que empieza con la voz narrativa contando cómo en la Amazonía cantan las aves, cantan las plantas, cantan los peces, y todos los elementos naturales están completamente interconectados, ¿no? Bien, y a eso quería que sumemos esta otra imagen de la artista del pueblo Shipibo Conibo, Elena Valera. Es una de sus pinturas hechas en tintes naturales sobre tela a finales de los 90. Y es una imagen, primero, que marca un momento interesante, y es el momento en el que Elena y varios otros artistas empiezan a trabajar a partir de su colaboración con el Seminario de Historia Rural Andina, ¿no? Y, por ejemplo, reciben el encargo de investigar mucho más en tintes naturales. Conversando con Elena sobre esta pintura, ella me contaba que había buscado tierras de color en diferentes espacios dentro de Pucallpa, tratando de encontrar como variedades de tintes naturales y tierras de color diferente, ¿no? A invitación de Pablo Macera, del Seminario de Historia Rural Andina, y había creado como una paleta de color nueva para poder hacer esas representaciones, ¿no? ¿Y qué encontramos en el caso de esta imagen de Elena, ya de inicios del siglo, de finales del siglo XX, ¿no? Es el huizo hino, que es el felino negro, ¿no? El jaguar negro, en
en idioma shipibo-conibo, y la figura del animal de manera central, ¿no? Y en la parte inferior se alcanzan a ver la firma de Elena y las imágenes del quené, ¿no? Estos padrones, estas imágenes geométricas que aparecen en la cerámica, en los textiles, ¿no? Y que definitivamente están hablando también de interconexiones en términos espirituales dentro de las ceremonias vinculadas con la curación de las plantas maestras, ¿no? Entonces, lo que termina por hacer Elena aquí, y por eso creo que nos servía un poco toda esa tradición que hemos estado pensando, a mí me parece que termina por ser muy interesante. Primero porque, acuérdense cómo era la ilustración botánica, ¿no? Venían, hacían la planta y le ponían un nombre, ¿no? Y aquí Elena está representando el felino negro, pero no lo está identificando de cualquier manera, sino con el lenguaje en su propio idioma, en shipibo-conibo. Está como afirmando esa identidad a partir de crear con ese lenguaje. Y al mismo tiempo está contribuyendo en la creación de esos documentos, de ese archivo, de los, en este caso, animales y, en este caso, dioses protectores o dueños del territorio amazónico, ¿no? Entonces, no es quiero capturar la planta tal cual es, sino en este caso voy a pensar en esta otra dimensión del rol que cumplen plantas y animales en el territorio amazónico, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, además, vuelven a aparecer varios de los elementos que habíamos visto, como el enmarcado con las plantas. No sé si recuerdan que estaba, por ejemplo, en la pintura de Calvo de Araujo, ¿no? Y de alguna forma podemos ver que hay un cruce o un rescate de toda esa tradición del paisaje, pero con objetivos diferentes. La representación aquí es la de un animal que está para identificar un espíritu protector y no necesariamente el animal en sí con las características naturalistas, sino es todo otro objetivo y en otra dimensión distinta, ¿no? Y quería sumar a eso esta cita que viene de una narración que recuperan Roldán y Elena para una publicación que hizo la Casa de la Literatura, ¿no? Eso era en aquel tiempo cuando los bosques no estaban destruidos por los madereros, es una parte de la narración, pero ahora ya no existe casi el puma negro porque los madereros han entrado a sacar la madera y el puma negro estará al fondo de la montaña alta porque allí no va nadie, ¿no? En ese lugar siempre existe algo misterioso, como la madre de las culebras, la madre de los animales, la madre de los árboles, espíritus encantados, porque siempre la selva tiene sus espíritus encantados que la protegen, ¿no? Y es como una narración que ellos recuperan, pero claro, nos permitía, creo, pensar en el espacio de ese felino negro como un espíritu protector del territorio amazónico, pensando además el felino y el animal en esa clara conexión con lo humano que mencionamos previamente, con la idea como de esa naturaleza humana previa que tendrían los humanos, las plantas y los animales, ¿no? Luego quería que viéramos otro tipo de representación del territorio amazónico que va a surgir con mucha fuerza en la última parte del siglo XX también, e inicios del siglo XXI, y es el tipo de representación que van a identificar los artistas indígenas como la cosmovisión. Y en este caso es la cosmovisión ashánica de Enrique Casanto, una pintura fabulosa, pero que responde a una serie de iniciativas que estaban ocurriendo, de exposiciones que se empiezan a hacer a comienzos del siglo XXI, como el Ojo Verde, que invitan a los artistas a crear estas representaciones de su cosmovisión, de la cosmovisión propia del pueblo al que pertenece, ¿no? Pero lo interesante es que las cosmovisiones nos van a permitir abrir la posibilidad de entender el territorio y su representación de una manera distinta. Y lo que está buscando representar aquí Enrique son los diferentes espacios que conviven en el territorio en el que todos vivimos, ¿no? El espacio de los seres del agua, ¿no? Que les ilumino por aquí, ¿no? Con la gran serpiente acá,
que es la dadora de vida en este espacio de los seres del agua, ¿no? Y la doncella, el bufé o la piraña, todos conviviendo en ese espacio, y más bien este otro reptil que es quien consume la vida en el territorio de los seres del agua, ¿no? Esa contraposición, ¿no? Y vamos a ver que siempre las imágenes que se van a construir de estas cosmovisiones se sostienen sobre la dicotomía. Y ya habíamos hablado de dicotomías en la tradición del paisaje de otra manera, ¿no? Vemos aquí la dicotomía de quien trae la vida y quien quita la vida, ¿no? El territorio de los peces, el territorio del espacio que compartimos en la Tierra y luego los astros, si alcanzan a ver en la parte superior, y la dicotomía, en este caso, entre la Luna y el Sol, por ejemplo, ¿no? Y luego en la parte inferior, en el medio, vamos a ver a todos estos seres que son mitad humano, mitad animal, ¿no? Estos espíritus de estos animales, estos espíritus de protección y de curación representados por Enrique, ¿no? Como la mujer tortuga, como el venado que aparece aquí, la sachavaca, por acá hay un paujil, hay una nutria, en este lado hay una garza, que son como figuras antropoformizadas, ¿no? Y que hablan un poco de esa convivencia entre la naturaleza humana, los animales, ¿no? Como esa fluidez para entender esas identidades dentro de la representación de estas cosmovisiones, ¿no? Pero claro, si empezamos a ver un cambio, es como ese territorio que estábamos entendiendo desde la orilla, con los barcos, con la ciudad, lo estamos viendo y representando de una manera completamente diferente, permitiendo que la dimensión de los dueños, de los espíritus protectores, la dimensión espiritual se traslade a el lienzo, se traslade a la representación que estamos viendo, ¿no? Y huyendo un poco de esa búsqueda de lo concreto y de como una naturaleza que aparentemente está frente a ti, ¿no? Bien. Quería luego mostrarles, para continuar ya antes de ver los últimos ejemplos, este trabajo de Graciela Arias, que creo incluye, por ejemplo, este otro tema del que hemos estado hablando muy presente cuando estamos hablando de la tradición del paisaje, de la flora y de la fauna amazónica, que es la dimensión mítica, ¿no? Y esta es una tal vez de mis obras favoritas de Graciela. Graciela es una artista que nace en Ayacucho, que estudia en la Escuela de Bellas Artes de Pucallpa, que luego ha tenido por muchos años una tienda de artesanías, ha estado en contacto con artistas tradicionales de la ciudad y que está sumamente interesada en la mitología y en la mitología vinculada con la representación de las mujeres del pueblo Shipibo-Conibo. Y esta cena mítica, así se titula esta obra, es una imagen que va a pintar Graciela en un tacachero, ¿no? Quienes son de la Amazonía seguramente saben qué función cumple, ¿no? Es la herramienta, la base para poder preparar el tacacho. Y lo que hace Graciela es tomar un elemento de uso cotidiano y pintarlo, intervenirlo, pero con una imagen en la que tenemos a una mujer del pueblo Shipibo-Conibo, acá, haciendo tacacho, también, de la misma manera, en medio de una actividad totalmente cotidiana. Pero cuando empezamos a ver el paisaje con más detalle y vemos las plantas y vemos el momento del día, el cielo en ese tono rojizo, nos empezamos a dar cuenta que quienes están conviviendo con ella en esta cena no son personajes comunes y corrientes, ¿no? Sino una serie de personajes mitológicos, ¿sí? La runamula, el chuyachaki, la chiquinvieja, el yacuruna, les muestro por aquí, la sirena, la chiquinvieja, el chuyachaki y la runamula. Ahora les puedo contar un poquito más de cada uno, pero lo que creo que termina por ser interesante de un trabajo de Graciela como este es que nos permite ver a la figura de la mujer shipiba como quien nutre literalmente, al crear este alimento, quien nutre ese conocimiento mítico y quien conserva ese conocimiento mítico y quien de manera simbólica reúne alrededor de ella para alimentar todas estas historias y mitos que surgen en el contexto amazónico, ¿no? Entonces creo que el trabajo de Graciela es interesante si lo pensamos bajo la idea de la convivencia que estábamos enfatizando algunas diapositivas atrás, ¿no?
En la escena mítica, aquí están los nombres solo para que los puedan tener en cuenta, ¿no? La sirena y el yacuruna, que son personajes de los ríos, que se ven como humanos, pero viven en el agua. La chiquinvieja, que es la mujer muy anciana, que es como la madre de las pochas o las lagunas, ¿no? El chuyechaki, que puede convertirse en cualquier ser y engañar, ¿no? Y esta figura femenina que tiene mitad del cuerpo de mujer y mitad del cuerpo de un caballo, que es la runamula, ¿no? Pero claro, entonces Graciela nos invita como a, ya no quiero representar el espacio tal cual, la vista de la ribera de Pucallpa, sino el espacio mítico, ¿no? ¿Cómo sería ese espacio mítico? ¿Quiénes conviven y quiénes nutren ese espacio mítico, ¿no? Entendiendo la representación del territorio de otra manera, ¿no? Sumado a eso, quería que aprovecháramos y viéramos un poco del trabajo de Lastenia Canayo, una artista también del pueblo Shipibo Conigo, que va a trabajar una serie de imágenes, tanto en pintura como en bordado y en cerámica, para representar los dueños del pueblo Shipibo Conigo, los dueños de la Amazonía, los espíritus protectores de las plantas y de los animales. Y el trabajo de Lastenia es muy interesante porque ella hace las imágenes de cada uno de estos espíritus protectores y posteriormente crea textos que nos explican quiénes son esos espíritus protectores. Entonces creo que es interesante pensar a Lastenia en paralelo al pintor español que venía a, ¿se acuerdan?, representar los dibujos botánicos de los recursos amazónicos. Claro, aquí también hay un interés por documentar, pero ¿qué es lo que estamos documentando? El espíritu protector de la planta, los valores curativos de esa planta maestra, ¿no? Toda otra dimensión que se abre desde la voz de los artistas amazónicos contemporáneos, ¿no? Aquí está la dueña del pájaro picaflor, en un momento vamos a verla también en la versión de cerámica, que está por acá, ¿no? Y en esta imagen tenemos al dueño del guairuro, el de la fachapapa colorada y la mujer pájaro picaflor, ¿no? Y son como espíritus protectores de diferentes elementos de flora, ¿no? El primero, como aparece aquí en la diapositiva, es el que hace como el mandato, la orden para las grandes fiestas. Tiene que estar presente cuando hay grandes celebraciones, ¿no? El segundo te llama la suerte, ¿no? Y te puede ayudar a atraer lo que tú quieras, ¿no? Y el tercero es el que representa el poder y el imaginario de las plantas. Entonces, la figura de la dueña del pájaro picaflor es casi como una figura muy central cuando tratamos de entender a estos espíritus protectores que vienen de plantas y animales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver que está ocurriendo con el trabajo de artistas como Lastenia? Están explorando en esta forma de conocimiento que viene desde la comunidad y contribuyendo en extender ese modo de conocimiento y en crear imágenes artísticas que al mismo tiempo se construyen como un archivo, como un documento de esos saberes tradicionales. Luego, quería que sumáramos un contenido más para no olvidarnos de un tema que es fundamental cuando pensamos en el territorio amazónico en la actualidad, y es la problemática de deforestación y destrucción del bosque amazónico, ¿no? Y esta pieza es un trabajo de Nancy La Rosa, de hace algunos años, titulado El presente es el origen, el curso y la desembocadura. Y para mí es una pieza que resulta interesante de ver y que nos va a permitir conectar con las dos últimas obras que vamos a ver en este recorrido que hemos trabajado juntos. Primero me parece interesante, es la forma de un río, es la forma de un río en particular. Nancy La Rosa venía a hacer un trabajo de investigación vinculado con la forma en la que había sido representado el territorio amazónico, pero desde los mapas. Le interesaba mucho la geografía. Por ejemplo, tiene algunos proyectos sobre cómo desde el Instituto Geográfico Nacional había partes del territorio amazónico que aparecían en blanco y que decían, lo que pasa es que hay datos insuficientes. Y cuando ella preguntaba, ¿pero qué hay acá? ¿Cómo vamos a tener un mapa en el siglo XXI sin datos? No, en esa parte de la Amazonía no hay nada, no, ahí no hemos llegado, ¿no? Claro, ella se sorprendía mucho de cómo la representación que en principio tendría que ser la más concreta del territorio amazónico ni siquiera llegaba a ser lo suficientemente precisa, ¿no? Y hace una investigación vinculada con los ríos. Esta
esta pieza toma la forma de un río en particular en Pucallpa, y lo que ella hace es tomar las joyas de oro que su familia le había regalado ¿no? A lo largo de su vida y que ella había recolectado para darle la forma del río. Entonces el río está hecho de oro de 18 quilates reutilizado, ¿no? Y el título alude a que pensemos, primero porque es otra forma de ver el territorio. Hemos estado viendo el territorio desde una mirada pictórica, pero las líneas del río en los mapas son una manera de absorber la representación del territorio muy particular. Y además, cuando cualquiera ha hecho un viaje, si han tenido la posibilidad de hacer viajes hacia la Amazonía, la primera vista que vamos a tener del territorio amazónico es esa vista ¿no? Desde la altura, ojo de pájaro, de las formas de los ríos, muy similar a esta, ¿no? Y el título juega con la idea de que el presente es el origen, el curso y la desembocadura, es decir, el río marca la convivencia de varios tiempos en paralelo y de alguna manera es el elemento que marca la supervivencia en el territorio amazónico. Y en esta pieza, que puede parecer muy hermosa, que puede parecer muy abstracta, sencilla, con la forma del río muy poderosa, Nancy está mostrando algo que es terrorífico, o sea, que es terrible, que es qué pasaría si por la contaminación ese río deja de ser un río de agua y se convierte en un río de oro. Sería terrible, ¿no? Sería la destrucción del espacio del territorio, no importa cuánto valor tenga ese oro. O sea, sería una cosa crítica que marcaría la destrucción completa, ¿no? Del territorio en el que convivimos, el espacio que compartimos, ¿no? Bien. Y yo quería mostrarles dos piezas que también aluden a esta problemática de crisis medioambiental. Una de ellas es esta instalación que se presentó, que es una instalación del colectivo Fibra, que está conformado por Lucía Monge, Janine Tapja y Gabriela Flores. Estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo el año pasado y es una instalación que incluye, primero ustedes van a alcanzar a ver, esculturas trabajadas en colaboración con hongos ostra y ganoderma por las artistas. La pieza está recubierta con el hongo y toman la forma de elementos de comunicación humana, ¿sí? Ya sean parlantes, por ahí alcanzan a ver megáfonos, audífonos, micrófonos, ¿no? Y la idea base es que los hongos en este caso, que son además los elementos de flora que interconectan a todos los otros elementos en la naturaleza amazónica, es decir, son quienes se encargan de interconectar al resto de las plantas de manera subterránea. Esos hongos toman la forma de estos elementos de comunicación humana para hablarnos del problema de deforestación. Esta instalación se titulaba Desbosque, desenterrando señales, y además de las esculturas, esta instalación contaba con sonido y luces que replicaban el ritmo de la deforestación en los últimos 5 años en un espacio en particular de Pucallpa, el territorio de una comunidad shipibo-conío también, y los artistas que habían trabajado en colaboración con el colectivo Fibra habían desarrollado el sonido, por ejemplo, para que de alguna manera lograra transmitir el ritmo y la fuerza de esa deforestación. Y las luces, les voy a mostrar en un momento cómo se percibían las luces, generando iluminación muy fuerte en los momentos en los que se perdía el bosque amazónico. Y ahí hay todo un concepto interesante de la instalación, y es que para nosotros la luz es un símbolo positivo, ¿no? Pero en el bosque amazónico tupido, cuando hay un ingreso muy grande de luz, es porque se está perdiendo la capa boscosa, es porque está destruyéndose el bosque amazónico, ¿no? Entonces, la intención de las artistas es que quienes pudieran visitar, porque además esta es una instalación que no se presentaba en la Amazonía, sino en la ciudad de Lima, pudieran percibir el ritmo del problema de deforestación al que nos enfrentamos en el centro de la sala de exposición. Entonces, les voy a mostrar muy rapidito un video en el que vamos a poder escuchar el sonido y ver las luces dentro de la instalación y ver un poco de la instalación también. Uy, creo que no me deja darle play. Ah, ya sé lo que tengo que hacer.
Ahora sí. Ahí hemos escuchado un extracto y visto un poco de las imágenes de lo que era la instalación y claro, en la misma sala, no sé, el sonido, que son simplemente las alertas de deforestación puestas una detrás de otras, parecen como el mismo bosque, como generando una voz y tratando de contarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, y quería cerrar la presentación comentando muy rápidamente este bordado de Chunun Bensho, también un artista del pueblo Shipibo Conibo, que ha sido la ganadora del premio de pintura del BCR este año, y que creo que esta imagen de Chunun y las últimas frases de Chunun que quiero compartirles para cerrar, nos permiten llegar a ese punto que mencionaba de lo importante que es pensar el territorio amazónico a partir de una convivencia y equilibrio entre humanos, plantas y animales, ¿no? Y volvemos a ver una representación que recupera la división del espacio de los seres del agua, como habíamos visto en el trabajo de Enrique, el espacio de la convivencia en la Tierra y de los astros, como habíamos visto también en la obra de Enrique Casanto. No sé si llegan a escuchar ahí una interrupción de perros ladradores, pero trataremos de pasar sobre ello para poder terminar de explicar la obra de Chunun. Y entonces, en gran medida, la obra está hecha a partir de dualidades, ¿no? Por ejemplo, la contraposición entre los peces de manera horizontal y la verticalidad de los árboles, ¿no? La dicotomía entre la luna y el sol, la dicotomía entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Pero lo que resulta muy interesante el trabajo de Chunun es cómo el quené, el dibujo, el patrón geométrico, que si se acuerdan en la obra de Elena Valera, por ejemplo, aparecía en su firma, aquí se convierte en el elemento que interconecta a todos estos espacios que conviven. Lo de los seres del agua, los seres de la tierra, los astros, todos sostenidos sobre esta convivencia y búsqueda de equilibrio a partir del quené, ¿no? Entonces, también creo que es muy poderoso el trabajo de Chunun porque ella recupera el bordado, por ejemplo, por sobre tal vez la tradición de la pintura, ¿no? Y construye esta imagen que creo que podemos cerrar pensándola, ¿no? ¿Qué pasa si nos enfocamos un poco en replantear nuestros vínculos en el territorio amazónico, la manera de ver el territorio amazónico y la manera de representar el territorio amazónico? Y creo que el grupo de artistas que hemos revisado nos dan cuenta de ese interés por invitarnos a salir fuera de esas tradiciones, podríamos decir, ¿no? Con las que empezamos. He mencionado mucho el término tradiciones, o de renovar esas tradiciones, o de replantear esas tradiciones, o de encontrar nuevos caminos, ¿no? Y quería cerrar con esta pequeña frase de Chunun, que ella dice, y esta es una entrevista que le hizo Cristian Bendayán el año pasado. No existe pueblo indígena, ni arte indígena, ni saberes ancestrales sin territorio. Desvincularse del territorio sería perder nuestra diferencia, en tanto pueblo distinto al resto de la sociedad organizada. El territorio es nuestro pasado, es nuestro presente, y si que queremos seguir siendo, Shipibo Conibo en su caso, ha de ser también nuestro futuro. Y creo que lo mismo puede decirse del conjunto humano, todos nosotros, ya que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Si continuamos destruyendo el medio ambiente, movidos por nuestra codicia, nos seguiremos enfermando y deshumanizando. Y quería cerrar con estas palabras de Chunun. Muchas gracias por escucharme y por permitir compartir todos estos trabajos de artistas tan interesantes con ustedes. Muchas gracias, Juliana, por la conferencia. Ha sido formidable, de verdad. Este recuento y este viaje a través del arte amazónico
en la pintura. Hemos recibido preguntas y comentarios, el público está entusiasmado. Te voy a transmitir algunas. La primera sería si la pintura cumple este rol protagónico para posicionar y valorar la cultura de la selva, incluso más que la literatura o la música. Esta es una consulta. Creo que van de la mano. Creo que, más allá de que mi investigación sea enfocado en la pintura y tal vez un poco en la fotografía, lo que pasa es que si luego, por ejemplo, uno analiza los escritores, los fotógrafos, los pintores, son parte de un mismo círculo de trabajo, están en constante diálogo. Muchas veces quienes escriben y son poetas también son pintores. Entonces creo que eh, el, el modo de entender el espacio amazónico se nutre de varias de estas disciplinas en paralelo y más bien es como una cosa que es un gran reto, ¿no? Como poder crear esta gran historia de las artes en la Amazonía, en las que uno pueda hilar esas vinculaciones, porque son muy, muy finos. No sé, por ejemplo, el rol que cumple Las tres mitades de Inomoxo como novela para las artes contemporáneas es fundamental. O sea, nutre tantas prácticas artísticas y viene la literatura como una fuente base. Luego uno puede encontrar que hay ciertos modos de pensar el espacio a través de la poesía que luego van a influenciar la forma de trabajar de los artistas, ¿no? El mismo cruce que de alguna manera les proponía hacer con la imagen de Yando y la representación que se encuentra, o la descripción de Calvo Araujo en el Proemio. Creo que hay varias interconexiones y yo diría más bien que, claro, lo interesante sería poder encontrar todos esas conexiones y comprender que es como un gran núcleo de creación artística en la que, por ejemplo, no sé, Antonio Wong Rengifo es fotógrafo, es cineasta, pero es músico. Entonces, todo eso está nutriendo su propio ser, comprender el mundo, ¿no? Correcto. Siguiendo esa línea, hay otra consulta sobre si podemos hablar o no de una tradición o una escuela pictórica amazónica. Sí, fuertísimo, creo yo, ¿no? Sí, sí, creo que sí, y creo que además es una tradición que quienes, no sé si alguno aquí haya estado formado en alguna de las escuelas de bellas artes de la Amazonía, pero es una tradición que se siente muy fuerte en maestros y en alumnos aún hoy en día en esos espacios de estudio, ¿no? Pero claro, seguramente tradiciones con variantes dependiendo de la región hacia donde se mire, ¿no? Pero sí creo que se da, se consolida, y luego además nutre, no sé, por ejemplo, en los años 30, a fines de los 30, José Sabogal viaja a Iquitos, Así es. porque estaba haciendo esta muestra que se llamaba Perú, ahorita se me dio el nombre, Perú Total, creo, quería ser, porque le decían que su indigenismo no incluía la Amazonía. Y claro, él va a conocer el territorio amazónico y seguramente también a nutrirse de la forma de representación del espacio amazónico que ya existía, ¿no? Hay otro comentario, no sé si tú compartes la misma idea. Una, una oyente nos pregunta, o te quiere preguntar, si crees tú que Antonio Wong Rengifo es este artista, es este parteaguas en esta línea, en este discurso sobre lo amazónico, ¿no? Tanto en su trabajo como director de cine, fotógrafo o productor. ¿Crees tú que es el artista, digamos, que parte de esta tradición entre lo antiguo y lo que bueno, moderno y posteriormente contemporáneo? Yo creo que Antonio Wong pertenece a una generación que sí es importante mirar. El término parteaguas es un término complicado, pero creo que sí funciona como para comprender que, o sea, que es una generación
que de alguna manera sí tiene claro que es importante defender el rol del artista amazónico, y luego además que se da cuenta que hay que renovar una cierta manera de mirar la Amazonía, con objetivos diferentes, porque la intención es obviamente tal vez construir una cierta identidad regional, ¿no? Pero también, como les decía, hay el WON que está dedicado al turismo, que está buscando promover el espacio de su ciudad de otra manera, pero creo que si uno se enfoca en las imágenes de WON y pienso tal vez en Calvo de Araujo, eh, sí hay una intención de representar, no, y ahora pasa el helicóptero, Roger, ¿qué más va a pasar? Por mi casa hoy día, ya no sé qué pasa, la nave espacial, discúlpeme por favor por la bulla, vamos a apagar, voy a apagar solo un momento mi audio. Ok, no te preocupes. Hoy día nos ha tocado todas las bullas posibles. Entonces creo que No te sí, preocupes. sí es importante como pensarlo, o sea, sí él previo a Wong no necesariamente es tan evidente el enfoque en el trabajo en la Amazonía, la interacción en la ciudad, la mirada es otra, definitivamente sí. Pero creo que Wong se está nutriendo de una generación que está leyendo trocha, que está nutriéndose de la literatura de la época, que está viendo cambios, ¿no? Que ve la exposición amazónica que se hace el 43 en Lima, que levanta su voz contra eso, ¿no? Sí. Y bueno, y una última pregunta sería, ¿qué opinas sobre los desplazamientos? Es decir, nos dan como ejemplo la comunidad Shipiba en Canadá. ¿Tú crees que esta línea, esta consecución de arte amazónico se quiebra, inicia otro recorrido? Yo creo que esos desplazamientos, de diferente manera, se convierten en fundamentales para la creación de los artistas indígenas. Por ejemplo, el desplazamiento que sufre el pueblo Huitoto y Bora durante el boom de explotación cauchera Del caucho. es finalmente el punto de partida del trabajo de artistas como Santiago Yaguarcani, Nereida López, Rember Yaguarcani, ¿no? Que toman ese haber salido fuera del espacio del territorio, el pensar esa otra forma de encontrar un lugar en el mundo, y creo que cuando uno piensa en las artistas, el grupo de artistas que continúan trabajando hoy en día en Cantagallo, claro, esos desplazamientos han nutrido prácticas artísticas de diferentes maneras, definitivamente. O sea, es más, podríamos hablar como un tópico del desplazamiento en el arte amazónico, ¿no? Y es una gran idea para una muy buena exposición. Bueno, Juliana, te queremos agradecer por tu participación en la 12ª sesión. Y bueno, antes de concluir, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, tanto en el Facebook, el YouTube y en el podcast. Finalmente, invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y mantener la distancia física. Muchas gracias, Juliana, y muchas gracias a todos por su participación. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias.